Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Discapacidad en Acción. Hoy, como en esta serie de episodios que venimos haciendo sobre la estrategia RBC, hoy vamos a hablar ya del último componente de la estrategia RBC, que es el componente de fortalecimiento. Este quizás es uno de los componentes más importantes, ya que el componente de fortalecimiento, es el que hace o el que permite que las personas con discapacidad se puedan organizar para llegar a otras personas, para, por decirlo así, emprender acciones conjuntas. Todo esto es gracias a este componente. Sin este componente, la organización por parte de las personas con discapacidad no sería posible. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Si eres nuevo en este programa de radio, te invito a que te suscribas si estás viendo esto en YouTube. Si estás escuchando esto a través de la radio, te invito a que nos busques en Discapacidad en Acción en YouTube. Y allí vas a encontrar este canal donde podrás suscribirse. Y bueno, si deseas conocer en qué consiste el componente de fortalecimiento de la estrategia RBC y quieres conocer cómo aplicarla a la discapacidad cognitiva, mi consejo es que te quedes hasta el final. Y no siendo más, vamos con la primera parte de este programa. Aprendamos de la discapacidad. Entonces, en esta primera parte de Discapacidad en Acción, vamos a aprender de qué es la estrategia, el componente de fortalecimiento en la estrategia RBC. Entonces, a grosso modo, el componente de fortalecimiento es el que se encarga de lo que es la defensa, la comunicación de las personas con discapacidad, la movilización comunal, la participación política, los grupos de autoayuda y la organización de personas con discapacidad. Seguramente ustedes estarán preguntando aquí, Diego, ¿y cómo puede una persona con discapacidad cognitiva pues hacer parte de todo esto? Entonces vamos aquí a analizar a continuación pues qué tipos de ajustes razonables de apoyos son los que puede necesitar una persona con discapacidad cognitiva para pues poder tener una participación en comunidad activa, una participación, digámoslo así, satisfactoria. Entonces tenemos el primer componente, que es la defensa y la comunicación. ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones la discapacidad cognitiva es una discapacidad sobre la cual todavía hay muchos mitos. O sea, es una de las discapacidades más invisibles, pero una de las razones por las que es una discapacidad invisible es porque muchas personas con discapacidad cognitiva todavía, les cuesta comunicarse. Aparte de todo, de que hay lugares, al menos donde hablar de discapacidad cognitiva es como hasta cierto punto un tema tabú. O sea, como que no se ve como bien que las personas con discapacidad cognitiva participen de estos espacios, sino que la gente asocia a que una persona con discapacidad cognitiva es una persona que no se puede comunicar, que está en su mundo y que debe estar todo el tiempo con sus cuidadores. Puede que esto sea cierto en el caso de las personas, digámoslo así, con afecciones más severas, pero el caso, amigos, es que a las personas con discapacidad cognitiva, si se les da las herramientas adecuadas, si se les da los ajustes razonables idóneos, las personas con discapacidad cognitiva nos vamos a poder comunicar. Vamos a poder, digámoslo así, de alguna manera sentar un precedente respecto a lo que es el poder expresar lo que sentimos, todo esto.
Y como les decía en episodios anteriores, amigos, la discapacidad cognitiva es una discapacidad variable. O sea, no hay dos personas con discapacidad cognitiva igual. Esto hay que tenerlo muy presente. O sea, la discapacidad cognitiva varía mucho de persona a persona. Y hay personas que han logrado comunicarse. Y no solamente han hecho eso, sino que han logrado escribir libros, dar charlas, ponencias. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en España con Jaime Pineda. Es un señor que tiene síndrome de Down que, bueno, ha logrado, tiene un blog, ha dado charlas también exponiendo, bueno, su condición. Y así pasan con un montón de personas que están dentro del espectro autista, personas que tienen varios tipos de discapacidad cognitiva. Entonces, bueno, el que existan personas con discapacidad cognitiva que hagan divulgación, que hagan activismo, pues es una de las cosas que ha hecho que ese velo de misterio que hay tras la discapacidad cognitiva, esos mitos de que la persona con discapacidad cognitiva no se puede comunicar, no puede hablar, todo eso pues sea algo que se despeje, sea algo que ya la gente se lo cuestione, que la gente diga, pero existe este grupo de personas con discapacidad que se pueden comunicar, pueden hacer valer sus derechos y todo. Entonces aquí en este primer componente tenemos que hay personas que han comunicado lo que sienten y lo han comunicado con la intención de hacer valer sus derechos. Esto es la base del activismo. El activismo que busca que las personas diferentes, las personas con discapacidad sean oídas. Es el activismo que busca que las personas, puedan exponer sus necesidades y que esta información no solamente llegue a otras personas que son como ellos, sino también a personas interesadas en el tema o gente del común, digámoslo así. Aunque bueno, esto de llegar a gente del común es más como complicadillo, más difícil. Porque a la mayoría de personas que no presentan alguna discapacidad, pues esto quizás es algo que no les interese demasiado. Como no es la realidad de ellos, como no es lo que viven, quizás no les interese mucho conocer las vivencias, las experiencias de personas con discapacidad. Sin embargo, amigos, recordemos que ninguno de nosotros está exento de tener discapacidad en el futuro. Y recordemos, amigos, que la discapacidad cognitiva es una discapacidad que puede ser adquirida. Hace un tiempo conocí el caso de una chica, que ya ahorita tiene unos 37, 38 años más o menos. Ella fue compañera mía de carrera, de universidad. Y esta chica, digamos que fue una persona convencional hasta los 15 años, pero a esa edad tuvo un accidente donde hizo un trauma cráneoencefálico y varias funciones en su cerebro quedaron afectadas, quedó afectada la movilidad de medio lado del cuerpo. Cuando tú hablabas con ella, lo normal era que se le cerrara un ojo, que parecía que medio lado de la cara era rígido, daba la impresión eso. También algo que pasaba con esa chica es que, algunos procesos cognitivos se les dificultaban. Estoy hablando de una persona que estaba estudiando conmigo sistemas, pero que algo tan simple como saber cómo descomprimir un archivo usando WinRAR se le complicaba bastante. Y aquí está lo interesante, que quizás ustedes se preguntarán, bueno, Diego, pero ¿cómo pudo esta persona que no sabía descomprimir un archivo de WinRAR haber estudiado sistemas contigo y graduarse? Pues bueno, aquí es donde la universidad y su familia eran capaces de brindarle grandes apoyos. Y esta chica nos deja una lección muy importante, que es que si a las personas con discapacidad se les dan los apoyos suficientes, si las mismas personas con discapacidad quieren, lo van a poder hacer. Obviamente, amigos, esto de querer pues suena a filosofía barata, filosofía esta típica del libro de superación personal,
libro de esos típicos que dicen, si tú quieres todo es posible, el universo va a conspirar a favor de ti. Pero no, amigos, lo que quiero decir realmente con esto y aplicándolo a la discapacidad es que el primer paso para poder lograr algo, pues obviamente es querer hacerlo. Porque eso desde luego te va a dar la motivación para poder querer lograr ese algo, pero lo siguiente, todo lo demás va a depender, pues, por un lado, de las herramientas que tú tengas y por otro lado, del apoyo que te pueden brindar los demás. Porque, querámonos o no, amigos, los seres humanos somos seres sociables. Los seres humanos dependemos de otros. Cualquier persona que en su vida diga ha logrado algo como escalar el Everest, por ejemplo, que normalmente encontramos titulares que dicen fulano, mengano de tal, ha subido, ha escalado la punta, ha llegado a la cima del Monte Everest. ¿Qué pasa? Si nosotros cogemos el logro de esta persona y lo analizamos bien, nos damos cuenta que hubo un equipo de personas detrás, un equipo de apoyo que estaba pendiente, en este caso los Sherpas. Esta chica, de las que les estoy hablando, que tenía discapacidad, obviamente su familia estaba involucrada en su proceso. La universidad también. Fue una chica que no estuvo sola, evidentemente. Y estas son las cosas que pueden hacer las diferencias. Y a eso es a lo que quiero ir. O sea, no debemos pensar que porque alguien tiene una discapacidad intelectual, que porque a alguien le cuestan las cosas, que no las va a poder lograr. Bueno, es verdad. Y siendo realistas, que cuando alguien tiene una discapacidad, evidentemente hay cosas que le va a costar más trabajo que a la mayoría. Va a tomar de pronto más tiempo, la va a hacer más lenta. El resultado no va a ser el mismo, pero si la persona recibe el apoyo adecuado, puede que lo logre. Y cuando digo pues, que las posibilidades son muy altas, ¿sí? A veces incluso hay personas con discapacidad que han logrado cosas que personas sin discapacidad no hacen. Pero bueno, para no salirme más del tema, entonces este componente de la RBC, la defensa y la comunicación, hace eso. Básicamente lo que busca es que las necesidades de la persona con discapacidad sean conocidas, todo con el fin de que la comunidad, las mismas personas que rodean a la persona, puedan ayudarle. Que no se quede ahí la persona sola tratando de luchar, sino que la persona cuente con un equipo. Y luego venimos con el siguiente componente, que es la movilización comunal. La movilización comunal, ¿en qué consiste? Básicamente esto es formar comunidad. O sea, una comunidad, sea en redes sociales, sea en un barrio, cuando se arma una fundación, una organización, puede empezar por una sola persona o un grupo muy pequeño de personas, 2, 3 personas, una familia. Y la idea es que con el tiempo, pues más y más personas se van agrupando en torno a esos intereses. Así tenemos que dentro de la comunidad, bueno, se han formado comunidades de apoyo a las personas con discapacidad cognitiva. Fandit es un ejemplo de una. Bueno, que Fandit es una fundación, pero digamos que los padres que forman parte de Fandit forman una comunidad. Así existen asociaciones que apoyan el síndrome de Down, que también es el mismo fenómeno. O por ejemplo en Bogotá está la Liga Colombiana de Autismo, que la Liga de Autismo ha logrado convocar a un grupo de padres, personas interesadas en comprender, entender las necesidades de las personas con autismo. O está por ejemplo lo que he hecho yo en Alaspergiano, que somos más de 400,000 personas que estamos ahí en torno a lo que es la divulgación del autismo. Esta movilización comunitaria es importante porque recordemos que muchas personas, cuando aprenden, cuando les es diagnosticada una discapacidad y aprenden sobre ellas, muchas personas lo que buscan en internet, en redes sociales, en su ciudad, es conocer a individuos como ellos.
a personas que tengan las mismas necesidades para poder hablar con ellas, poderlas entender mejor. La movilización comunitaria hace esto, hace precisamente que tú no te sientas solo, que tú puedas encontrar a un grupo de personas que tienen las mismas necesidades que tú, o bueno, necesidades similares más bien, porque recordemos, amigos, que no hay dos personas con discapacidad igual. No hay dos personas con discapacidad que necesiten exactamente el mismo tratamiento. Precisamente la movilización comunitaria ayuda a que por lo menos las necesidades que tienen la mayoría de personas de este grupo sean más visibles, sean más entendidas y sobre todo que a la gente se le enseña formas, maneras de poder exigir sus derechos, de poder luchar por ellos. Porque recordemos, amigos, que la discapacidad cognitiva es una de las discapacidades que más ha sido vulnerada por nuestro sistema de salud. Muchas personas con autismo, síndrome de Down, requieren tratamientos que son costosos. Tratamientos que para muchas EPS entrarían dentro de lo que es lo no POS. Tratamientos que muchas veces las EPS no quieren cubrir porque no son rentables. Recordemos, amigos, que uno de los problemas que tiene la salud de este país, o bueno, que lamento yo, y esto que voy a decir, amigos, es mi opinión personal. Creo que haber privatizado la salud, dejar la salud en manos de entes privados fue una mala decisión. Porque al final estos entes privados no son más que empresas y las empresas lo que buscan son ganancias económicas. Esta es su prioridad por encima de la salud del paciente. Y por eso, amigos, es que en este país, y yo creo que no solamente en este país, sino en muchos otros, a veces la gente tiene que emprender acciones legales para poder acceder a ciertos tratamientos médicos, para acceder a cirugías y todo. Y en el caso del autismo y de las discapacidades cognitivas, las terapias suelen ser costosas. De hecho, hay EPS que catalogan a las personas con autismo como pacientes de alto costo por este mismo motivo. Entonces la movilización comunal sirve para este propósito. Tenemos también la participación política. Este es otro punto importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces las personas con discapacidad podemos, evidentemente, conocer nuestros derechos, saber qué necesitamos, saber cómo lo necesitamos, saber quién nos lo puede dar. Pero, aquí hay un gran pero, y es que el que estas cosas se den y se puedan exigir también depende del marco legal normativo vigente. O sea, que hayan leyes, que existan leyes que garanticen esas cosas. Y si no hay esas leyes, pues pedir esas cosas va a ser más difícil. Entonces, aquí es donde viene el activismo político, aquí es donde viene la participación política. Algo que se han ido haciendo en varias ciudades del país, sobre todo en Bucaramanga, la ciudad donde vivo, es que se ha conformado los llamados comités municipales de discapacidad. Comités que están conformados por personas, representantes de distintas capacidades, donde estas personas intentan ser la voz de la población que tiene esa misma discapacidad. Al menos son personas que intentan en su trabajo como representantes poner sobre la mesa las necesidades que tienen estas personas. Intentan velar, hacer veeduría de que estas necesidades se cumplan, aunque bueno, esto es muy fácil decirlo, difícil hacerlo, porque como todos sabemos, amigos, el sistema tiene sus mañas. Hay mucha corrupción. Lo usual es que tú vayas a un comité, hagas una propuesta, pero que te digan, no, Diego, eso no se puede hacer porque es que no hay dinero, o eso a nosotros no nos corresponde. O sea, generalmente lo usual es que recibamos excusas para no hacer las cosas. Pero la idea es que, al menos acá en Bucaramanga, esto existe.
Cada discapacidad tiene un representante y esto es crucial, que estas necesidades puedan ser llevadas a los entes que se encargan de tomar decisiones. Con esto me refiero a la alcaldía, a los funcionarios de distintas secretarías, a los que se encargan de estructurar los programas de la alcaldía, de cada ciudad, de cada municipio. Esto en teoría es lo que garantiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Y afortunadamente, pues aquí en Bucaramanga yo soy en este momento el representante de las personas con discapacidad cognitiva. Y en parte es una de las razones por las cuales pues estoy haciendo estos episodios. Pero entonces la participación política lleva a eso, a que las mismas personas con discapacidad sean las que hablen, las que opinen en estos espacios, a que la voz como tal de esas personas sea escuchada. Y tenemos como otro componente la estrategia de fortalecimiento de los grupos de autoayuda. Pasa que los grupos de autoayuda son quizás los más importantes. Los grupos de autoayuda pues cumplen varias funciones. Una de las funciones para las cuales sirven, son bastante útiles los grupos de autoayuda, es que los grupos de autoayuda, pues como su nombre le dice, ayudan a las personas entre tantas cosas a que primero puedan aceptar su diagnóstico, la condición que tienen de base. Recordemos que muchas veces cuando una persona recibe un diagnóstico de discapacidad, esto en su vida supone un antes y un después. La vida de una persona puede cambiar por completo después de un diagnóstico. Y esto va para cualquier discapacidad. Muchos padres de chicos autistas, cuando reciben el diagnóstico de sus hijos, ellos pasan por una especie de periodo de duelo. O sea, ¿qué significa esto? Que ellos van a pasar por un periodo donde las expectativas cambian, la forma de ver a su hijo va a cambiar. Es un periodo que, bueno, va desde la etapa de negación, desde tener dificultades para aceptar el diagnóstico, y lo que es la aceptación, que la aceptación básicamente es aprender a vivir con esta condición, darse cuenta que a pesar de que se tiene una condición discapacitante, se puede hacer vida con ella, se puede vivir. O sea, darnos cuenta, aceptar una condición de estas, de discapacidad, es darnos cuenta, amigos, que tener discapacidad no es una sentencia de muerte, no es algo que diga que en poco tiempo nos vamos a morir, sino que vamos a poder tener una vida, vamos a poder hacer cosas, pero quizás no de la misma forma que los demás, quizás de forma distinta, pero que también se va a poder vivir una vida satisfactoria. Los grupos de autoayuda son muy importantes en ese sentido. Ayudan bastante porque nos permiten aprender de otras personas, aparte de escuchar sus testimonios. Y esto es muy importante. Esto de escuchar a otras personas, de oír sus historias de vida, puede ser algo que dé mucho valor a las personas que recién acaban de ser diagnosticadas. Porque en un grupo de autoayuda seguramente nos vamos a encontrar personas nuevas, personas que acaban de llegar, como personas que ya tienen una buena cantidad de años de estar ahí, que tienen mucha experiencia. Entonces a veces esas personas que tienen mucha experiencia se van a poder convertir, por decirlo así, en mentores para los que están comenzando. Y recordemos, amigos, que una de las claves para que una persona con discapacidad pueda tener éxito en su vida es que tenga un mentor. Un mentor es una persona que tiene su misma discapacidad, que ha experimentado barreras parecidas, similares. Es una persona que ha tenido los mismos desafíos, pero que los ha podido sortear. Entonces muchas veces esta persona va a ser como un guía. Los grupos de autoayuda permiten esto precisamente. No solamente hacer que la persona no se sienta sola, sino que sienta que hay alguien con quien puede hablar, alguien que la va a escuchar, evidentemente.
y que aparte de todo pues va a tener un amigo, porque muchas veces de estos grupos de autoayuda surgen amistades y a veces, ¿por qué no?, relaciones de pareja. Hay personas que han conocido el amor de su vida en un grupo de estos. Ha pasado. Qué mejor que conocer personas con temas de interés similares y con necesidades parecidas. Personas que cuando nos escuchan hablar no nos van a juzgar. Personas en las que nos podemos ver reflejados y personas en las que también nos podemos sentir identificados. Esto, digamos, que ayuda a elevar la moral de una persona que está pasando por una condición de estas y que al principio pues no sabe qué hacer. Y en los grupos de autoayuda pues surgen iniciativas también para llevarla a los medios de comunicación, para hacer incidencia política. Los grupos de autoayuda son muy buenos en ese sentido. Y ahorita, hoy en día, pues gracias al internet, el internet pues ha permitido no solamente que la gente entre hacia consultar información sobre su discapacidad, sino también el internet ha sido un medio que ha permitido conocer personas. Y redes sociales como Facebook, Instagram, incluso WhatsApp, permiten formar grupos con gente de muchas nacionalidades de otros países. Muchos grupos de autoayuda, digámoslo así, son virtuales, digámoslo así. Permite que la gente pueda compartir información. De hecho, quiero contarles, amigos, que yo llegué a la red santanderiana de personas con discapacidad gracias a un grupo de estos en internet. Gracias a una persona que conocí en internet, a una madre de una persona con autismo que conocí, bueno, a través de las redes sociales. Entonces, yo sé que algunos van a decir que el internet es malo, que para qué conocer a gente a través de internet, que es mejor de manera presencial, físicamente. Pero fíjense, amigos, que a veces las interacciones sociales vía internet pueden llevarnos a interacciones en el mundo físico. De hecho, fue una interacción social en internet la que me llevó a estar en la red santanderiana de discapacidad, lo que me llevó a ser representante de las personas con discapacidad y a su vez a estar pues ayudando a elaborar este espacio en la radio. Entonces fíjense, amigos, cómo todo está interconectado y cómo una cosa lleva a la otra. Bueno, hay otro componente interesante aquí, amigos, y es la organización de personas con discapacidad. De los grupos de autoayuda, de todo esto han surgido iniciativas para pelear por los derechos y todo, pero como bien sabemos, amigos, es muy difícil que una única persona pueda hacer mucho. Entonces lo mejor es que las personas se asocien, se agrupen. Y tenemos varias asociaciones en el país de personas con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, Redescol. Tenemos la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, que somos un grupo de discapacidad que todos los miércoles nos reunimos para hablar de temas relevantes al mundo de la discapacidad. De la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad también surgió este programa de radio y también podcast en YouTube, donde también tratamos muchos temas relevantes, donde tratamos muchos temas que a los que tienen discapacidad les interesa saber, conocer. Que por cierto, amigos, los queremos invitar a ese espacio, a la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, sobre todo si tú vives en Bucaramanga, si eres una persona con discapacidad, quieres conocer más sobre la discapacidad, quieres conocer a otras personas con discapacidad, quieres saber cómo velar por tus derechos, pues este va a ser el lugar indicado para ti, el lugar donde vas a poder hacer eso y donde vas a poder empoderarte. Y bueno,
Como les decía, muchas personas con discapacidad han montado organizaciones para ayudar a otras personas con discapacidad. Y esto es muy importante porque históricamente pues, las personas con discapacidad hemos sido discriminadas. Nuestros derechos han sido muchas veces vulnerados. Aquí es donde ese lema del nada sobre nosotros y nosotros pues cobra muchísima importancia, donde es supremamente importante que existan líderes, que existan personas que quieran no solamente explicar nuestras necesidades, sino ayudar a que otras personas con discapacidad puedan hablar, ayudar a dar visibilidad a estas necesidades, ayudar a entender que las personas con discapacidad existimos, que podemos tomar decisiones, que podemos tener participación en la comunidad, que no somos mendigos, que tampoco queremos que nos den todo, que nosotros queremos demostrarle al mundo que podemos trabajar, que podemos ser parte de la comunidad. Y por eso es que si tú, amigo mío, que estás escuchando este programa, deseas conocer más de discapacidad, pues te invito a que escuches estos episodios y a que conozca la red santanderiana de personas con discapacidad. Si vives en Bucaramanga, claro está. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con esta parte de este componente tan importante, la estrategia RDC. Diría que esto es la base de todo. Esto es como el tronco que sostiene las demás ramas. Ese componente es lo que hace que hablar de estrategia RDC tenga sentido. Sin este componente, lo demás es como que queda en el aire. Porque en la medida que esta estrategia RDC se conozca, bueno, van a haber personas que van a poder hacer cosas con estas ideas. Recordemos, amigos, que la estrategia RDC es solamente una metodología. Es solamente un modelo. O sea, son un grupo de ideas que sí, bajo el papel están muy bonitas, muy bien y todo, pero que para causar impacto, para hacer una diferencia, hay que, bueno, ponerlas a trabajar en el mundo real, en el mundo de las personas. Este es el reto. Y con esto, pues quiero invitarlos a eso. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. En esta sesión, amigos, de Rompiendo Barreras, les voy a explicar cómo yo, siendo una persona con discapacidad cognitiva y autismo, he logrado, pues, romper algunas barreras en este componente. Bueno, primero que todo, pues quiero contarles que cuando yo recibí mi diagnóstico, cuando era niño, a mí me costaba mucho, pues, comunicarme, al menos expresar las ideas principales que quería decir, expresar mis emociones, cómo me sentía. Durante mucho tiempo, pues, no tuve así como una forma, así un grupo de personas con los cuales pudiera hablar abiertamente mis problemas más allá de mi familia. Acá en mi ciudad, al menos acá en Bucaramanga, no existen grupos de apoyo sobre autismo. Digamos que algo pareció un grupo de apoyo. El único lugar donde lo pude conseguir fue por internet, gracias a los grupos de Facebook. Bueno, cuando Facebook se empezó a ser conocido, que esto fue más o menos por el año 2011-2012, que empecé a usarlo plenamente. Y tampoco conocí a otras personas como yo. Nuevamente esto fue gracias al internet. Pero también puedo decir que el haberme vuelto creador de contenido, que es lo que hago ahora, me ha permitido pues con el tiempo ir pudiendo conocer personas que, bueno, con las que tenemos necesidades más o menos parecidas. Eso pues ha sido una de las cosas que también me ha ayudado. Conocer personas con intereses similares, conocer personas en las que me he reflejado. Y que también algo interesante es que yo he podido crear contenido
para retroalimentar las necesidades de estas personas. O sea, por un lado, conocer personas con misma condición me ha permitido conocer pues de primera mano las necesidades de muchas personas con autismo, y por otro lado, pues poder expresarme dando mi punto de vista sobre estas necesidades. Obviamente pues tengo que añadir a esto pues que mi discapacidad cognitiva es una discapacidad hasta cierto punto leve. Digamos que más que cognitiva es una discapacidad social, aunque las habilidades afectadas entran plenamente dentro de lo cognitivo. Cabe decir, aquí nuevamente hay que aclarar, como ya hice en otro episodio, que discapacidad cognitiva no es sinónimo de discapacidad intelectual. O sea, no todas las personas con discapacidad cognitiva tienen un coeficiente intelectual bajo. Eso es importante pues dejarlo bastante en claro, porque mucha gente pues todavía cree este mito, que es así cuando no es así realmente. Incluso el espacio que he creado en YouTube, la página de Alaspergiano, el canal de YouTube Alaspergiano, me ha permitido incluso dar voz a otras personas, puesto que cada cierto tiempo entrevisto a personas que quieren compartir sus testimonios, sus historias de vida, y ha sido pues es una tarea pues bastante interesante el conocer testimonios de más personas con discapacidad, el conocer por qué están pasando en la vida. Esto es bastante, digámoslo así, enriquecedor. Es una de las cosas más emocionantes que he hecho. Porque por lo mismo que les decía anteriormente, cada vez que una persona con discapacidad comparte su testimonio, su historia de vida, pues hay personas que como que se animan, como que entienden más cómo puede ser la vida de estas personas. Entonces, permitir expresar a las personas lo que sienten, la forma como viven y todo, es una de las cosas más básicas, las que se busca dentro de este fortalecimiento, y que gracias a las redes sociales, gracias al espacio que me han dado la Red Santanderina de Personas con Discapacidad, esto en concreto se ha podido hacer y se ha podido pues, llevar bastante lejos. Eso es lo que les cuento. Por un lado, pues yo estaba aprendiendo sobre locución, estaba aprendiendo de edición de video, un montón de cosas, que es lo que me permite, ya sea desde mi computadora portátil, de escritorio, o desde mi celular, crear contenido. Y lo bueno es que ahorita la tecnología pues ha hecho que muchas personas sin mucha dificultad puedan crear contenido, el contenido realmente del bueno. Entonces lo que quiero a través de este testimonio es animarlos a ustedes, a los que quieran, a que se animen a hablar de ustedes, a que se animen a compartir sus necesidades, a que se animen a explicar al mundo qué es lo que necesitan. Y más si son personas con una discapacidad que es poco conocida, que es invisible, de la que no se conocen así demasiado sus necesidades. Si eres una persona de esas, pues con más veras, te animo a que hagas esto, a que te animes a hacer un blog, un canal de YouTube, un podcast, con lo que tú te sientas más cómodo. Recuerda que lo único que necesitas para hacerlo es tu teléfono móvil. Ya un teléfono móvil de hoy en día tiene todas las herramientas necesarias para crear contenido. Ya no necesitamos una supercomputadora de la NASA, ni un super micrófono, ni nada de eso. Simplemente con tu teléfono móvil puedes hacer buen contenido. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno amigos, hoy en esta sesión de ¿qué se está haciendo en discapacidad? Tenemos a Julie Velasco, que ella está dando unos talleres donde con las personas con discapacidad está haciendo algunos ejercicios sobre aprender a gestionar el riesgo en catástrofes naturales. Entonces vamos, Julie Velasco, con tu audio. Hola, somos la Defensa Civil Colombiana Junta Ciudad Bonita.
En el día de hoy les queremos compartir sobre un tema de gran importancia y del cual hemos venido trabajando de la mano de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad. Y este tema tiene que ver con la gestión del riesgo. Como Defensa Civil, estamos comprometidos en llevar a las comunidades los diferentes temas en gestión del riesgo, en este caso, enfocados a la población con discapacidad. Ya hemos empezado a tratar temas como planes familiares de emergencia y actualmente nos encontramos en la tarea de detallar los aspectos que tendremos en cuenta en el momento de apoyar la realización de un simulacro. Para contextualizarlos un poco, se va a realizar un simulacro en la Biblioteca Gabriel Turbay el próximo miércoles en horas de la mañana y aprovechamos este espacio para extenderle la invitación a cada uno de ustedes y que puedan asistir y participar de este simulacro. Pero ustedes se preguntarán, ¿eso para qué me va a servir? Les quiero contar que nos servirá de mucho, ya que nos permitirá, a través de este espacio, conocer aquellos aspectos de mejora que debemos empezar a tener en un momento que se presente una emergencia. Ustedes también se preguntarán, ¿y por qué estamos haciendo esto? Pues teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos dice en el artículo 9, los estados también adoptarán las medidas pertinentes para dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. En otro ítem habla sobre ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. Otro ítem nos dice promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información. También en el artículo 11 encontramos que dice los estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. En el artículo 17 también encontramos toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con los demás. Y en el artículo 27 de la Convención también nos habla sobre velar por que se realicen ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan estar en el lugar de trabajo. Pues por ende, debemos optar por las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad y pues esto se logra cuando se empiezan a identificar aquellas amenazas que hay en mi entorno y qué tan vulnerables somos ante ellas. Aquellos riesgos que en muchas ocasiones podemos pasarlos por alto y pues es ahí donde precisamente juega un papel muy importante la realización de estos simulacros. En Colombia, según la Ley 1523 del 2012, establece 3 procesos que conforman la gestión del riesgo. El primero, el conocimiento del riesgo, el segundo, reducción del riesgo y el tercero, el manejo de desastres. Pero pues miremos un poco más a fondo la importancia de participar en estas actividades, donde involucramos pues precisamente estos 3 procesos. Una de las barreras que pudimos encontrar o identificar junto con la red en el momento de una emergencia es, primero, la falta de información sobre las necesidades específicas de las personas con discapacidad. A veces pasamos por alto lo que realmente una persona con discapacidad necesita y realizamos o invertimos en la realización de ajustes razonables o ponemos letreros que pues finalmente no sabemos si realmente funcionan o no. Y es indispensable pues probar si realmente son útiles para la persona. Asimismo, como población con discapacidad es un deber ponernos en sintonía con estos temas, de modo que se construyan mejores soluciones juntos. Otro aspecto que logramos identificar es la falta de formación específica de los equipos de evacuación. Podemos encontrar cierto desconocimiento en el momento que se presenta una emergencia y lo que se requiere para realizar una evacuación adecuada según el tipo de discapacidad que tenga la persona. Por eso es importante que cada persona se capacite en estos temas de discapacidad, desde su forma de expresión y lenguaje utilizado hasta la forma del abordaje para saber la manera correcta de brindarle ayuda a una persona con discapacidad. Como sabemos, hoy por hoy encontramos varios tipos de discapacidad, tanto discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, sordoceguera, discapacidad múltiple,
discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, y pues debemos tener presente que por cada discapacidad se deben activar unos protocolos que realmente puedan funcionar para que la persona logre el objetivo, que es, en este caso de un simulacro, evacuar el lugar donde se encuentra. Bueno, ¿y qué aspectos debemos considerar en un simulacro? Entonces, primero, debemos revisar si cuenta con la señalización correcta de las rutas de evacuación y las zonas seguras. Segundo, el sistema de alarmas. Este debe estar en condiciones óptimas y que pueda llegar en lo posible a incluir los tipos de discapacidad pues anteriormente mencionados. Tercero, también debemos verificar que las rutas de evacuación estén en las condiciones que ayuden a una salida pues fácil y rápida, donde no se encuentren obstáculos, como por ejemplo que no hayan materas, que no hayan sillas, canecas de basura y demás objetos que puedan entorpecer, por así decirlo, la salida de las personas con discapacidad. Cuarto, otro aspecto y que es importante es concretar los puntos de encuentro y las zonas seguras en los sitios donde vayamos a estar. Sería bueno identificarlos y comunicarlos a nuestra familia y comunidad para que pues estemos todos enterados. Estos son algunos ejemplos que me permitirán en este ejercicio práctico como un simulacro revisar y evaluar. También otro aspecto que pues podamos incluir ahí es que podemos evaluar nuestra manera de actuar y de cómo nosotros respondemos frente a la situación que pues en ese momento se esté simulando. Recordemos que se pueden simular desde un incendio, inundación o sismo, que pues es como lo más común que puede llegar a suceder. Y es importante que pues un ejercicio como este sea lo más cercano a la realidad, de modo que pueda pues evaluar qué tanta calma puedo mantener en un momento como ese y al mismo tiempo pues ser muy crítico ante las diferentes situaciones que pueda observar a mi alrededor. Y por supuesto, es importantísimo obedecer las indicaciones de los brigadistas y demás personal encargado de guiar el simulacro o de guiar pues en un momento de emergencia. Bueno, y aprovechando este espacio, queremos también dar unas recomendaciones y no tanto es para tener en el día del simulacro, sino algunas recomendaciones que nos sirven para nuestra cotidianidad. Por ejemplo, muchos de pronto pueden parecer exagerado, pero sería conveniente que nosotros tengamos un pequeño kit de emergencia en el cual incluyamos un pito o un silbato. Segundo, también podríamos, en lo posible, tener lo que llamamos el collar de alerta médica o pulsera de emergencia. Y si pues dado el caso de que no tengamos medios para adquirirlo, lo podemos hacer nosotros mismos como si fuera una tarjetica y la mandamos a plastificar, que incluyan los siguientes datos: el nombre, el número de contacto de un familiar, tipo de sangre, EPS a la que pertenece, si tiene enfermedades de base, si usa medicamentos con su respectiva dosis, si la persona es alérgica a algún medicamento, alimento o animal, y pues demás datos que creamos que puedan ser relevantes. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que si tenemos alguna emergencia, podamos con estos datos facilitar la atención que deban tener conmigo, ¿sí? Es decir, si me encuentro inconsciente, me encuentro solo, no tengo ningún familiar a mi alrededor ni persona que me conozca, pueda la persona que llegue a brindarme la atención de primeros auxilios identificar estos datos. ¿Para qué? Para poder facilitar y ahorrar tiempo en la atención y ya sea traslado a un hospital y pues obviamente eso facilitaría mucho la atención médica. Recordemos que en tiempos como estos el tiempo es muy valioso. Y como tercera recomendación podemos también tomar una costumbre de que si llegamos a un sitio o a cualquier lugar donde nos encontremos, visualizar en estos lugares o identificar en ellos donde se encuentran las rutas de evacuación, los extintores y demás aspectos de seguridad que muchas veces pues pasamos por alto, pero que es bastante importante saber por lo menos dónde se encuentran ubicados en ese sitio. Bueno, me dio gusto compartir con todos ustedes estas recomendaciones y aspectos importantes a tener en cuenta para que entre todos pues seamos veedores de nuestra propia seguridad.
y así logremos, como lo dice el lema de este año, un Santander menos vulnerable y más resiliente. ¿Listos en paz o emergencia? Bueno amigos, esto que nos acaba de contar Julie Velasco es bastante importante por si llegan a estar en una situación de emergencia, sobre todo en estos días de invierno que ha llovido mucho y todo esto, es muy importante estar preparados. Así que vamos con nuestra última parte del programa, la despedida, la sesión, la frase de la semana. La frase de la semana. Bueno amigos, hoy en esta sesión de la frase de la semana tengo una frase por aquí de Jorge Tertuliano. Si bien la frase tiene que ver con el autismo, aplica a cualquier condición de discapacidad. La frase dice así: aceptar el autismo es una forma de incluirlo en la sociedad. Y sí amigos, como les explicaba al principio, uno de los retos que tienen muchas personas que son diagnosticados con alguna discapacidad, pues es precisamente el poder aceptar que tienen una discapacidad. Esto desde luego no siempre es sencillo, porque siempre que una persona recibe un diagnóstico de alguna discapacidad, siempre hay un choque con la realidad. Por un lado está la realidad que nosotros hemos proyectado, por otro lado están las expectativas y por otro lado está la realidad a la que la discapacidad nos fuerza a vivir, digamos de alguna manera. Por otro lado está esto de que el nacer con una discapacidad, el tener una discapacidad hace que muchas veces nuestras expectativas cambien. Muchas veces hace que nuestras prioridades cambien. Y una persona que recibe un diagnóstico de discapacidad pues debe sufrir un proceso de adaptación, un proceso de cambio. Sé que a muchas personas no nos gustan los cambios, muchas personas queremos que las cosas sigan iguales, sin cambio alguno, que no cambien, que todo siga igual. Pero recordemos amigos que parte de lo que es la vida misma, el proceso de la evolución de la vida misma es cambio. Si no hubiera cambio en la vida, la evolución se paralizaría. Entonces, el ser humano ha mostrado ser capaz ser capaz de tener una capacidad de adaptación a múltiples circunstancias. Y este proceso, digamos, de adaptación al cambio es lo que implica la aceptación. Y lo que quiero recalcar acá, en esta reflexión final del programa, es que este proceso de cambio no solamente deben hacerlo las mismas personas con discapacidad, sino también las personas que conviven con esta persona, los cuidadores de esta persona, las personas que tratan con esta persona con discapacidad. Muchas veces pensamos que tenemos que seguir haciendo todo de la misma manera porque es lo que siempre ha funcionado, pero a veces no. A veces puede que lo que funcione para ti no funcione para otra persona, entonces también implica aceptar un diagnóstico, aceptar la discapacidad, implica también aceptar esto, que no hay dos personas iguales, que lo que sirve para una con otra no sirve. Y eso también implica pues aceptar la posibilidad de tener que personalizar el tratamiento, lo que se haga. También significa estar dispuesto a aceptar o a escuchar por lo menos puntos de vista, ideas que son contrarias a lo que pensamos, a lo que creemos. El proceso de aceptación también implica abrir nuestra mente, no quedarnos con las mismas ideas de siempre. Así que amigos, tengan cuidado cuando una persona les diga que nunca en su vida ha cambiado, que les pidan que no cambien, porque una persona que no cambia, una persona que no cuestiona sus propios paradigmas, es una persona que se queda estancada. Es una persona que no evoluciona, digámoslo así. Y aceptar la discapacidad implica esto: evolucionar nosotros como individuos, como acompañantes de personas con discapacidad. Y esto, amigos, era la reflexión final que quería dejar el día de hoy. Me alegra pues que les haya gustado toda esta serie de episodios sobre la estrategia RBC.
quiero que si surge alguna pregunta la planteen en ese canal de YouTube Discapacidad Nación, que está en YouTube, por cierto. También pueden escribir al correo discapacidadnacionsantander@gmail.com. Recuerden que en los comentarios de los videos pueden contarnos sus experiencias, decirnos lo que sienten. Nosotros los vamos a leer. Si puedes, comparte este programa con tus amigos para que así nos ayudes a llegar a más personas. Ya con los comentarios que tú dejes, con que le like, todo con eso nos estás apoyando un montón. Y bueno, amigos, no siendo más, pues hemos llegado al final del programa. La otra semana, bueno, vamos a ver de qué tema hablamos. Hay un tema que estoy pensando que es importante tratar, que es cómo hacer un derecho de petición, cómo hacer una tutela, porque muchos de ustedes que tienen problemas con el sistema de salud se han visto en este lío. Entonces vamos a ver si la otra semana pues tratamos este tema. Y recuerden, amigos, que aceptar no significa resignarnos. Aceptación no es resignación. Aceptación es adaptación, amigos. Y bueno, amigos, recuerden que a mí en concreto me pueden seguir en YouTube en el canal A lo Aspergiano, en TikTok, en otras redes sociales. A mí también pueden enviar preguntas, las que quieran sobre discapacidad, que yo también voy a estar dispuesto a escucharlos, a leerlos, a oírlos. Y no siendo más, amigos, le mando a todos los que están oyendo esto un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Discapacidad Nación. Y chao, chao.